del año 2020, día número 43 de la emergencia. Soy Jaime Chincha y los estoy acompañando hoy. Lo anunciado, vamos a establecer contacto a esta hora para dialogar en extenso con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien es una de las ministras del gobierno que se ha hecho cargo directamente de la situación de los migrantes peruanos que quieren regresarse, volver a sus regiones. Ministra Muñoz, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cuál es el reporte al día de hoy que usted puede entregarle al país respecto al desplazamiento, la movilización de peruanos hasta el momento? ¿Cuántos peruanos están movilizándose, regresando a sus regiones? A ver, la movilización se está dando entre la ciudad de Lima y regiones, la gente que quiere regresar a sus regiones. También se está dando de regiones hacia Lima, pero sobre todo en este momento lo que estamos viendo es que se está dando entre regiones, ¿no? Ya. Entonces, uno de los problemas principales es que necesitamos entender que esta situación que aglomera a la gente es realmente un lugar donde la gente se está contagiando. Entonces, estamos trabajando de la mano con los gobiernos regionales para que el proceso de retorno sea lo más ordenado posible. Entonces, las regiones han hecho una lista, esa lista con nombre, con DNI, la pasan al INDECI, PCM coordina con la región y el INDECI hace la coordinación para el viaje y las personas deben ir en ese momento a las agencias o al aeropuerto. Ya. Lo que estamos observando es que muchas personas no esperan ese momento de la convocatoria que les hace su gobierno regional, sino salen antes a la calle, por diferentes razones, porque no tienen habitación o porque en algunos casos teniéndola, tienen la ansiedad de que no vaya a ser que se olviden de ellos, entonces van y se aglomeran y se juntan, ¿no? Y entonces hemos tenido varios casos en la zona de la carretera central, ahí ahora, digamos, tenemos un punto focalizado y estamos terminando de ordenar ese proceso. Hemos tenido otra zona hacia la salida al sur, ahí también hemos tenido varios casos y hemos ordenado un poco ese proceso, y mañana yo espero que podamos ordenar un poco el del norte. Hemos visto que hay personas en la zona de Puente Piedra, y justamente eso es lo que tenemos que lograr romper, que son el hecho de la aglomeración. Sabemos que las personas tienen razones por las cuales en algunos casos deben regresar a su región, pero ese proceso debe ser lo más seguro y ordenado posible. Entonces, en coordinación con las regiones y con los otros sectores, estamos sumándonos varios sectores, así como se ha sumado defensa al trabajo con salud, así como se ha sumado MIRIS y trabajo para el tema de los bonos con el MEF. Nosotros como ambiente nos estamos sumando al trabajo que ya viene realizando el MIN, ¿no? Y defensa, interior, para ayudar un poco a ordenar este proceso y ofrecer la posibilidad de que las personas que quieran retornar a sus regiones en coordinación con el gobierno regional puedan hacer cuando se aglomera ya no la cuarentena en su región, porque son personas de riesgo, sino hacer las cuarentenas controladas aquí en Lima. ¿Cómo es eso, esta última parte, por favor, para que quede clara? Es decir, ¿cómo se haría esta cuarentena en Lima? A ver, así como nosotros hemos visto que las personas que retornan del extranjero llegan y entran con una prueba rápida a un hotel, sí, ¿no? Y luego pasan su cuarentena de 14 días y al salir pasan otra prueba rápida y ahí estamos seguros, es una cuarentena controlada, estamos seguros que si uno pasó prueba rápida al inicio y prueba rápida de salida y es negativo, no está contagiado, ¿no? Esa persona ya podría irse a su casa. Entonces eso es lo mismo que queremos ofrecer nosotros ahora aquí, ¿no? Estas personas, por ejemplo, que están aglomeradas, la idea es trasladarlas a un hotel o a un centro, digamos, que tenga la infraestructura adecuada. Hemos identificado ya algunos, de hecho tenemos Huampaní, que mañana justamente el primer grupo que llevamos ahí de Huancavelica cumple sus 14 días, ¿no? ya. Y ya podrían salir, en realidad el miércoles, ¿no? Ya
El podrían miércoles salir. el grupo de Huampaní cumple 14 días. Una parte del grupo de Huampaní, Una los de parte. Huancavelica, Ya. Junín y Huánuco, que están ahí, Ajá. cumplen sus 14 días. Entonces se les va a pasar una prueba rápida y si sale negativa, como ha sido una cuarentena controlada, podemos estar seguros que esas personas no están contagiadas. Y Ya. en ese caso, ya trasladarlas a su región. Eso es lo que hemos venido coordinando con sus gobiernos regionales. Y ya no tienen que ir a hacer cuarentena a su región. Se pueden trasladar directamente a su casa. Porque se les ha hecho prueba a la entrada y a la salida. Exactamente, ¿no? Y la Ya. cuarentena sobre todo ha sido controlada. ¿Cuántas En este personas en momento, Huampaní? ¿Cuántas personas hay en Huampaní? en Huampaní tenemos más o menos 1.250 personas en total, Ya. de las cuales esta primera promoción, digamos, son casi 350 personas, entre Huancavelica, Los que Huánuco saldrían y el día algunas de 14, el Junín. miércoles. Así es, ¿no? Ya. Entonces, ese día termina, al día siguiente deben pasar su prueba rápida, ya estamos coordinando con las regiones el traslado. Esto permitiría estar seguros de que los que están regresando pueden ir de frente a su casa. Ya. Y estamos haciendo este proceso para asegurarnos que realmente las personas, sobre todo en mayor riesgo, que son las que se han aglomerado, tengan una cuarentena segura. En los otros casos, el protocolo que existe se va a seguir aplicando, ¿no? Porque si la región tiene una lista, la coordina con INDECI, se convoca a la gente para que vaya a la agencia o al aeropuerto a determinada hora y la gente sale de donde está viviendo directamente, no se ha aglomerado, no ha tenido este riesgo de contagio mayor, ¿no? ¿Eso Y dónde esas personas, exactamente? hay diferentes agencias que están, hoy Porque, día, por digamos, lo que ejemplo, hemos visto, por ejemplo, esta mañana es mucha gente caminando hacia Ancash por la Panamericana Norte. por eso, en este caso, que ha Ajá. habido una aglomeración, esas personas deberían pasar la cuarentena aquí en Lima. O sea, Ya. dado el riesgo que han generado con ese conjunto de gente caminando, esa aglomeración los está poniendo en riesgo. Ya, Entonces pero ellos no ahí, parecían tener, digamos, mucha disposición para acatar, sino simplemente seguir andando. ¿Qué ha pasado con estas personas de esta mañana camino a Ancash? es que ahorita, por ejemplo, están en la zona de Puente Piedra. Ya, O sea, ahorita están estacionadas ahí, ¿no? ya, Y lo que estamos viendo es la posibilidad de coordinar con su gobierno regional, porque entendemos que la gente necesita regresar, o sea, entendemos el drama humano que se vive y que hay de verdad condiciones que hacen que una persona necesite regresar a su región. ujú, Pero tenemos que compensar bien las decisiones, o sea, tenemos que tener un equilibrio en la decisión, porque el reconocer que alguien tiene que regresar es correcto, pero lo que no podemos hacer es exponer a esas personas y a otras personas a contagio. Por lo tanto, en este caso, cuando se dan aglomeraciones, la cuarentena se tiene que hacer aquí. ya. Entrada, prueba de entrada, cuarentena 14 días y prueba de salida. Ya. Ministra, permítanos por favor hacer una pausa. Estamos conversando con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, la situación de los migrantes. Nos está haciendo un reporte detallado de esta situación. Nosotros vamos a seguir conversando porque apenas estamos empezando. También mucha gente nos llama, también consultando por familia, por personas, por procedimientos, por protocolos. Hay una situación también, ministra, de desconcierto o poca información que creo que esta noche podemos contribuir a la ciudadanía a que la tenga en mayor cantidad posible. Ya saben que sus llamadas son bienvenidas al 212-4100, 212-7165. Regresamos. Con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Y ministra, creo que un asunto muy importante el que estamos hablando, porque tenemos la percepción, algunos, que este asunto de las migraciones masivas no estaba en el mapa del gobierno. La percepción que se tuvo es que esto los coge sorprendidos, que no lo tenían en el rastreo y que daría la impresión de que en algunas poblaciones que masivamente se desplazan, viendo los casos en grueso,
esta situación los habría desbordado. ¿Cómo están reaccionando en el grueso de estas migraciones? Y dígame usted, digamos, cuál es su impresión sobre lo que le estoy comentando. A ver, cuando empezó el tema de la situación de la emergencia sanitaria, no teníamos la misma información que tenemos ahora, ni tampoco la misma duración. No se planteó una medida por más de 40 días, y poco a poco, como se han ido dando las cosas, hemos ido también adaptando algunas de las medidas, hemos ido reforzando el trabajo en equipo para atender algunos de los problemas que se han ido suscitando, ¿no? Entonces, creo que además de ello, mucha de la población que está realmente en la ciudad de Lima es población que la agarró la situación de tránsito de verdad, o sea, gente que había venido por una consulta médica, gente que había venido por unos días a hacer algunos trámites, y que esta situación, tanto a ellos, y es verdad que a nosotros también, esas personas no estaban en el mapa localizados, ¿no? O sea, sí los sorprendió a ustedes. No, la cantidad de personas que están en tránsito, por ejemplo, por temas médicos, a mí personalmente me ha sorprendido, porque muchas de ellas habían venido por 3 o 4 días y justamente coincidieron en el momento en que se dicta la medida y no pudieron retornar. Entonces, han hecho un esfuerzo enorme por tratar de mantenerse durante el tiempo de la medida que hemos tomado de inmovilización social. Pero llega un momento en el cual realmente los desalojan del cuarto, ya no tienen recursos para mantenerse, y eso hace que además se sientan sin otra opción. Yeah. Y esa situación hace que no esperen el proceso ordenado de retorno coordinado con su región. Y muchos se lancen a la calle básicamente por un tema de desesperación, ¿no? Entonces, sí es cierto que necesitamos articular ese esfuerzo y lo estamos haciendo, ¿no? Y estamos siendo capaces de salir a conversar con ellos. Yo varias madrugadas he pasado en las carreteras y les quiero decir también que hay cosas positivas que estamos tratando de rescatar de este proceso. Hoy día yo regreso de la maternidad de Lima. Hemos tenido el segundo nacimiento de una bebé. Ayer tuvimos el primero en el hospital de Chosica, de una persona huancavelica que estaba pasando su cuarentena, ¿no?, en Huampaní, y la hemos podido trasladar y ha dado a luz en el hospital. Imagínense si a estas personas las hubiera encontrado esta situación durmiendo en la calle. Eso no es correcto. Por eso es que estamos tratando de ofrecer estas condiciones de seguridad para hacer una cuarentena como corresponde. Y hoy día hemos tenido el segundo caso, una mujer también en Huampaní, que ella es una mujer joven, se le ha adelantado el trabajo de parto. Ajá. Y hoy día acaba de dar a luz en la noche en la maternidad de Lima. Justamente yo regreso de ahí, está ahora ella en la maternidad, y gracias a la solidaridad de mucha gente, por ejemplo, hemos podido recoger ropas de recién nacido y con estas donaciones poder atender, porque ayer, imagínense ustedes, estábamos en inamovilidad total, ¿no? Sí. Entonces, creo que estamos tratando todos juntos, gobierno nacional, gobierno regional, y yo quisiera resaltar aquí también el rol de varios gobiernos locales, y la propia población, entendiendo que necesitamos ordenarnos para ayudarlos en ese proceso de traslado ordenado. Porque los únicos que se van a perjudicar si ese proceso de traslado no es ordenado son las mismas personas que se están exponiendo al contagio. Y si esas personas en esas condiciones van a sus regiones, van a exponer a la gente de sus regiones también, porque no estamos seguros que no estén contagiados. Por eso, cuando se produce una situación de aglomeración como la que hemos visto, sí, claro, la forma más segura es que puedan hacer la cuarentena aquí. Claro. Ahora, ¿cuál es la situación en torno a gobiernos regionales? Se sabía que habían gobiernos regionales que no estaban permitiendo el ingreso de sus paisanos. ¿Cuántos gobiernos regionales están permitiendo y cuántos gobiernos regionales no están permitiendo el ingreso de la gente? A ver,
Ahorita yo he visto que todos los gobiernos regionales están coordinando con la Presidencia del Consejo de Ministros y con INDECI el retorno ordenado de su población vulnerable. Ya. Pero hay que reconocer también que cada gobierno regional tiene capacidades distintas para asegurar una cuarentena controlada en su región. No es lo mismo, por ejemplo, un gobierno, una región que tiene una capacidad turística, hotelera muy grande, ¿no? Y que les permite poder alojar más gente que aquellos que tienen que habilitar estadios o colegios y no siempre tienen las condiciones para habilitar una cuarentena segura. Por esa razón es que estamos en permanente coordinación. De hecho, yo hoy día tuve una comunicación con todos los gobernadores regionales amazónicos. Ya. Hemos estado conversando con ellos, haciendo esta coordinación, y hay regiones como San Martín que ya están bordeando las 1.000 personas que han trasladado de retorno a su región, ¿no? Pero el gobernador de San Martín también nos dice, ministra, también tenemos un tope, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el número de gente que falta? Y eso es lo que estamos coordinando. Hay otras regiones como Madre de Dios, que más bien tiene a la gente haciendo cuarentena ya acá en Lima, en Huampaní, y que esta semana, terminando esta semana, tenemos ya el primer grupo de Madre de Dios, que también está terminando su cuarentena, Ya. y vamos a estar seguros que esas personas, después de 14 días, con prueba de entrada y prueba de salida, no están contagiados, ¿no? Ya, Y ahí, pero le preguntaba sobre aquellos gobiernos regionales que no están queriendo recibir hasta ahora, yo no o tengo más gente o conocimiento, a nadie. no, hasta ahora yo he Ninguno. visto que se está coordinando con todos los gobiernos regionales. Ya. Al principio, efectivamente, había una posición, algunos querían y otros no, Ya. pero después de la coordinación y el protocolo que se ha establecido, que asegura que, por ejemplo, ninguna persona que salga debe salir sin prueba rápida. Y si en la prueba rápida se identifica un positivo, el positivo se queda en Lima, ¿no? Hasta ahora en todos los casos los hemos ido mandando a la vía panamericana. Y Ya. solamente los negativos retornan a la región, pero con el compromiso de que la región va a asegurar una cuarentena controlada de 14 días. Ujú. Luego de ello se aplica la prueba rápida y ahí podemos estar seguros de que los que retornan a sus casas ya están retornando sin estar contagiados, ¿no? Ministra, permítanos unos minutos, tenemos que ir a la pausa a esta hora, pero regresamos para seguir conversando sobre la situación de nuestros compatriotas que migran a regiones y el trabajo que está desplegando el gobierno para que este sea una movilización ordenada y no produzca justamente más contagios. Regresamos. En todo sobre el coronavirus. Domingos a las 10:30 de la mañana por RPP. Estamos contigo. Quédate en casa. Atún Bellini. Sabor y nutrición para las familias en el Perú. Bellini. Peruano 100%. Todo sobre el coronavirus. 9:32, estamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Soy Jaime Chincha y los estoy acompañando en el día 43 de la emergencia. Conversamos con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, a propósito de la situación de nuestros compatriotas que quieren migrar, volver a la tierra en que nacieron, dejando Lima. Se está produciendo un fenómeno inverso a lo que ocurrió durante mitad del siglo XX hacia acá, ¿no? Que más bien se produjo una masiva migración de peruanos desde regiones hacia Lima. Hoy ocurre la situación inversa, aunque en condiciones, en algunos casos, muy vulnerables, entendiendo que están en riesgo de contagiarse por el coronavirus. Ministra, usted señaló a Perú 21 hace unos días que habían identificado a personas con casa y con recursos que buscaba ser llevada a regiones. ¿De qué porcentajes estamos hablando? A ver, la mayoría de las personas que hemos visto son personas que no tienen recursos. Ya. Pero, por ejemplo, yo diría que un 10%, quizás un poquito menos, que son personas que viendo la aglomeración
y viendo el grupo, se sumaron a este, ¿no? En algunos casos son jóvenes que de repente viven en la casa de algún familiar, o sea, podrían quedarse aquí en la casa de algún familiar y tendrían alimentación, pero si ven la oportunidad van a tratar de regresar a su región, ¿no? Habían casos en los cuales también de repente alguien que podría mantenerse aquí, o sea, sí tiene el alquiler de su cuarto y tiene, digamos, la posibilidad de todavía seguirse alimentando, pero ve que en un futuro, en un mes o en un par de meses, probablemente ya no va a tener esas mismas condiciones, entonces trata de regresar de una vez, ¿no? Esos no son los casos más urgentes y por eso pedimos a la gente que por favor traten de mantenerse todo lo que puedan en este proceso de aislamiento para poder tener la capacidad de atender ordenadamente a aquellos que sí, que no tienen la capacidad porque los desalojaron del cuarto, porque los dos eran, por ejemplo, yo encontré una familia que los dos eran vendedores ambulantes, ¿no? Entonces solamente vivían del día a día, no estaban viviendo, ya los habían desalojado del cuarto y por esa razón ellos y sus hijos estaban tratando de retornar. Ajá. ¿Admitiría usted, sí, justamente ahora que nos describe, admitiría usted que buena parte de las personas que regresan tiene que ver justamente con este descontento de no haber recibido un bono? Y ese es un punto bien importante. Yo he conversado con casi todas las personas, digamos, de los grupos que he estado acompañando, y nos dicen, nosotros no hemos recibido el bono. Entonces yo le pregunto por qué, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está su DNI? Y su DNI está en sus comunidades, mayoritariamente. Entonces, el bono, el primer bono que se trabajó, era un bono para población pobre y pobre extrema en zonas fundamentalmente urbanas. Entonces, esas personas que tienen el DNI en Huancavelica, en una comunidad campesina, en Huánuco o en Puno, no iban a estar en la relación del bono, ¿no? Porque básicamente este primer bono estaba pensado para población pobre y pobre extrema en zonas urbanas. El segundo bono estuvo pensado para independientes, pero tampoco iban a estar porque ellos tampoco están catalogados o no se catalogan como independientes. Por esa razón, mirando el escenario total, es que hemos decidido tener este bono universal por familia, ¿no? Pero la idea es que las personas lo reciban donde están, o sea, donde está su domicilio. Entonces, si yo tengo en estos grupos gente que tiene el DNI en Lima, esas personas deberían quedarse a hacer aquí. Claro, pero en muchos casos no tienen dónde. En muchos casos la persona que les alquilaba el cuarto, pero el departamento, los está votando. Este bono, o sea, con este bono que se está otorgando, las personas podrían tener los medios para poder seguirse manteniendo, ¿no? Ya, pero ¿usted ha podido hablar con ellos y decirles, explicarles esta situación? O sea, de hecho es parte de lo que estamos haciendo. Yo acompaño todos los días, estoy conversando con población y los que quieren regresar, en su gran mayoría, por ejemplo, los que hemos visto, yo he acompañado grupos de Huancavelica, de Paz, de Junín, de Huánuco, de Madre de Dios, de Ucayali, ¿no? En su gran mayoría, ellos sí tienen su DNI de su región, y son 4 categorías básicamente en las que yo los calificaría, ¿no? El tema de los que están aquí por razones médicas, que se quedaron varados por la cita o lo que fuera. El segundo, que es el que está realmente buscando regresar porque se quedó sin habitación, o sea, lo desalojaron, tiene un trabajo independiente, entonces no tiene medios para poder realmente continuar. El que teniendo la posibilidad de repente alojamiento, no tiene ingreso. Ahí está el problema, pues, claro, ahí viene el problema. Por ejemplo, los estudiantes universitarios, ¿no? Ese es un grupo bien interesante. Son jóvenes que estudiaban aquí en Lima, en la universidad, vivían, o sea, comían con la encomienda que los padres les mandaban y se cachueleaban, y con eso pagaban su cuarto, ¿no? Ajá. Entonces ahora no pueden cachuelearse, por lo tanto no han podido pagar el cuarto, y los padres ya no les están pudiendo mandar encomiendas, por lo tanto ya no tienen medios de subsistencia.
Esos 3 grupos son realmente grupos que estamos priorizando para poder organizar el retorno. Y hay un 4.º grupo que son los otros, que viendo la aglomeración y el grupo de gente que se va a ir, deciden coger su mochila y salir a ver si pueden meterse en ese grupo para regresar a su región. Ajá. Pero son gente que está viviendo aquí en una casa de familia con sus parientes, que tienen un techo y que tienen comida todavía. De acuerdo, pero diría usted entonces que mayoritariamente del grueso de peruanos que están regresando, mayoritariamente es porque no tienen ingreso. Sí, fundamentalmente los que yo he conversado, nuevamente, efectivamente no han recibido el bono porque su lugar de origen, donde están realmente ellos viviendo y desarrollándose, no es la ciudad de Lima. Uh-huh. Ellos, por diferentes razones, médicas o de estudio o de trabajo temporal, estaban aquí y no han podido retornar. ¿Tienen contabilizado, ministra, al día de hoy cuántas personas ya se han movilizado? A ver, todavía no he recibido el reporte del día de hoy, pero hasta ayer eran más de 6.000 personas, ¿no? Que ya han llegado a destino. Que ya han llegado a destino, efectivamente. Ahí la presidencia del Consejo de Ministros y el INDECI están haciendo un trabajo muy articulado con las regiones. La región manda su lista con el nombre y el DNI de cada persona. Esa lista es usada por INDECI para programar la salida y las pruebas rápidas de las personas. Y diariamente hay días en los que se han mandado 1.000 personas, hay otros días 500, dependiendo de cómo se van organizando los grupos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuántos grupos han logrado contener? ¿Cuántos grupos han logrado ya ellos dispuestos a irse? Me decía hace un rato lo de Puente Piedra, pasó en la Prialé. ¿Cuántos grupos ustedes han podido contener y decir, a ver, vamos a Huampaní, vamos a Lurín, etcétera, etcétera? ¿Cuántos grupos han logrado ustedes atajar? Yo creo que es un proceso mixto, justamente porque hay que ordenar el proceso de retorno. Entonces, en el caso de Huancavelica, ¿no? Una parte se fue a hacer cuarentena en Huancavelica y otra parte se quedó a hacer cuarentena en Huampaní. Pero ese grupo finalmente se ordenó y hoy día la gente está haciendo su cuarentena de forma ordenada. Y ahí teníamos Huancavelica, Junín y Huánuco, ¿no? En la zona hacia el sur hemos tenido gente fundamentalmente de Apurímac, ¿no? También un grupo muy grande, y ahí tenemos gente que ya salió para Apurímac y otros con los que justamente estamos viendo el tema de poder hacer la cuarentena aquí en Lima, ¿no? Uh-huh. Hay otros que encontramos en la carretera central en Huaycán, ¿no? Más o menos 204 personas de San Martín. A ellos también los hemos trasladado y les estamos ofreciendo el tema de hacer la cuarentena en Lima. Y hay otros, varios de San Martín, porque San Martín ha movilizado casi 1.000 personas que ya han retornado ordenadamente con un protocolo. Se han hecho las pruebas rápidas, los positivos se han quedado en Lima y los otros se han ido, los negativos, y están haciendo cuarentena en la región. Entonces, lo importante aquí es que podamos ordenarnos, ¿no? En el caso de mañana de Puente Piedra, la idea es también tener un sistema que permita que la gente pueda hacer cuarentena. Principalmente que no se aglomere, es lo que tenemos que lograr paralizar. ¿Hay algún lugar en Puente Piedra que ya han dispuesto para los ancallinos? No es por distrito, digamos, sino varios de ellos podrían entrar, algunos de los locales que tenemos de CAFAE, por ejemplo, que hemos visto, o algunos de los hoteles que estamos contratando para esto, ¿no? Ahora, ¿tienen un reporte de cuántos contagiados entre los migrantes ya se han confirmado? A ver, lo que nos ha dado la estadística es que más o menos el 10% de cada grupo sale positivo. 10% de cada grupo, ¿ya? Sí. O sea, más o menos 10% de cada grupo que identificamos cuando hacemos las pruebas rápidas salen positivos. Por eso es tan importante que se haga la cuarentena controlada. Claro. Porque es muy probable que esos 10% haya contagiado también a otros, que en esa prueba rápida de entrada no va a salir, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la cuarentena controlada, de 14 días, porque ahí sí tenemos la posibilidad
de que esos que no se rebelaron con esa prueba rápida de entrada, controlando los 14 días, con esa prueba rápida de salida, sí se puedan rebelar, porque después de 7 días ya la prueba rápida va a ser efectiva. Sí. ¿no? Ahora, usted me decía que hasta el momento han llegado a destino entre los migrantes 6.000. 6.000 peruanos ya están, más de 6.000. Hasta ayer hasta eran ayer. casi 7.000, digamos, ¿no? Ya, o sea, entre 6.000 y 7.000 hasta ayer. peruanos Hoy día hasta ayer, ¿no? deben haber casi probablemente 1.000 más. Yo no tengo todavía el reporte de la noche de cuántos han logrado salir, ¿no? Podríamos decir que hasta 8.000 peruanos se habrían movilizado en total, incluyendo el día de hoy. Sí, es ¿no? probable. Sí. Ahora, ¿cuántos falta por movilizar? A ver, cuando los gobiernos regionales han pedido que la gente se inscriba para calcular justamente cuál es el número de gente que quiere retornar, la lista ha sido bastante grande, pero eso no incluye solamente a aquellos que ya no tienen casa. Ahí sí están personas que todavía, que tienen casa, inclusive que están dispuestos a pagar su pasaje de retorno, o sea, que tienen medios, pero que quieren regresar. Y la lista completa de todas las regiones son como 165.000, poco más, 165.000 personas. 165.000 son los que quieren regresar. Así es. Muchos de ellos, como le digo, tienen medios para estar en Lima, pero preferirían regresar a su región. Muchos de ellos, 10% me dijo hace un momento. No, de los que están en la calle. De los que están en la calle. De los que han salido a la calle, 10% son gente que podría permanecer en su casa. De los 165.000, yo sí creo que hay un porcentaje mucho mayor. Yo, por ejemplo, llevo una estrecha relación con Madre de Dios, ¿no? Porque es la región que a mí me toca ver. Entonces converso mucho con el gobernador. Y una de las cosas que vimos con el gobernador, él me decía, ministra, yo tengo más de 2.000 que quieren regresar a la región, pero solamente he identificado que son 650 los que de verdad necesitarían regresar. El resto tiene casa en Lima, tiene medios en Lima, pueden mantenerse ahí. Prefieren regresar a la región, pero tienen medios todavía para mantenerse en Lima. Entonces, prioricemos el trabajo para ordenar el retorno de estos 650, ¿no? Muy bien, ministra, yo le agradezco mucho por esta entrevista. Creo que era importante atacar un tema que sin duda constituye capital en toda esta crisis. Ciertamente el de la salud es el primero, pero de acuerdo a cómo se va viendo a diario la movilización de tantos peruanos queriendo volver a la tierra en que nacieron, pues era necesario poder conversar con usted al respecto. Gracias. La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, con nosotros hablando de los migrantes. Bueno, ya han llegado a destino, según nos ha dicho, unos 6.000 peruanos, 7.000, podrían ser hasta 8.000, según nos dice la ministra, con los datos al día de hoy. Regresamos.